Bien, nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 7, versículos 13 y 14, dice, entrad, ¿cierto? Él da una orden, entrad por la puerta estrecha, y el motivo del cual el Señor dice que hay que entrar por la puerta estrecha es porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. El infierno es la perdición para las almas que no entran por la puerta estrecha. El infierno es la perdición para las almas que no entran por la puerta estrecha. Entonces dice el Señor, y muchos son los que entran por ella. El original habla del camino. Muchos son los que están entrando por el camino ancho al infierno. El original habla del camino. Muchos son los que están entrando por él al infierno, a la perdición. Los textos escritos por los autores católicos hablan de la puerta ancha. Muchos son los que entran por ella. Entran. Muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan, la puerta estrecha. El original habla del camino. Pocos son los que lo están encontrando. Ya sea que uno se dirija a la puerta, son pocos los que la hallan. El Cristo nos dice, son pocos los que entran por ella, por la puerta estrecha al camino angosto, sino que son solamente pocos los que la hallan. Y respecto al camino angosto, dice, son pocos los que lo están encontrando. Tampoco dice el Señor, son pocos los que ya están caminando por él, por el camino angosto, sino que son pocos los que lo están encontrando. Como quiera que se lea el pasaje, ya sea la puerta estrecha, son pocos los que la hallan, o el camino angosto, son pocos los que lo están encontrando. Ni siquiera, en esta expresión, son pocos los que lo están encontrando, ni siquiera, dice el Señor, son pocos los que están caminando por él. Solamente dice, son pocos los que lo están encontrando, no caminando por él. Y la versión que dice de la puerta estrecha, son pocos los que la hallan. Tampoco el Señor dice, son pocos los que entran a través de ella al camino angosto. No, dice, son pocos los que la hallan solamente. Y resulta que para poder evadir, ir al infierno, ¿cierto? Evadir, entrar por la puerta ancha al infierno, a la perdición, no solamente hay que encontrar el camino angosto o hallar la puerta, sino que hay que entrar a través de la puerta estrecha, entrar a través de ella. Caminar en el camino angosto, no encontrarlo. Ya, espero que se entienda. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Esta es la realidad que nos muestra el Señor, que tiene relación con todo ser humano que nace en este mundo. Ahora, todos nosotros los seres humanos nacemos aquí, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Ningún ser humano nace aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. Todos nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. ¿Ya? Ningún ser humano nace aquí. Nadie nace salvo del infierno. Todos necesitamos ser salvos del infierno. Todos. Usted y yo. Aquí tenemos el umbral de la muerte del cuerpo. Ya lo más importante somos nosotros, el alma. El alma tiene eternidad. Nosotros somos los que pensamos, deseamos, queremos, amamos, sentimos, recordamos, tomamos la decisión. Nosotros, nuestro corazón le llama el alma. Dios al alma le llama el corazón, asiento de nuestras emociones. El cuerpo no importa tanto ni tampoco al espíritu, porque el cuerpo son complementos. El cuerpo le permite al alma, el cuerpecito en gestación en el vientre materno, le permite al alma entrar al cuerpo y vivir en el cuerpo hasta que el cuerpo muere. Muere el cuerpo y el alma vuelve a la eternidad. Hablando del profeta Jeremías, por ejemplo, en Jeremías 1:5, dice Dios, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Antes que te formara el cuerpecito, que se fuera gestando en el vientre de tu madre, antes te conocí. Te di por profeta a las naciones, Jeremías 1:5. Ahora en Hebreos 10:5, respecto de Cristo, dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste ni te agradaron, mas me preparaste cuerpo, entrando al mundo. Entrando al mundo,
Eso está en Hebreos capítulo 10, versículo 5, por lo cual Cristo, viniendo a la eternidad su alma, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahora respecto al profeta Jeremías, en Jeremías 1:5, dice Dios, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes. Nosotros, nuestra alma, es de la misma sustancia del alma de Cristo, porque Cristo está en la eternidad. ¿Ya? En la eternidad. Este espacio físico temporal es momentáneo, está sujeto al tiempo. Entonces nosotros entramos a este mundo, y para entrar y vivir en este mundo, entra el alma en el cuerpo. El cuerpo es del mundo, de la tierra. El cuerpo es tomado del polvo de la tierra. El cuerpo tiene su inicio en el cuerpecito de gestación, en el vientre materno, y el cuerpo muere cuando le echan a la tumba, o lo creman. Pero lo importante es que el alma, nosotros, salimos del cuerpo. Unos van al cielo, el alma va a la eternidad en estado de vida, y otros van al infierno, a la eternidad en estado de muerte, desamparo eterno. Entonces hay que decidir aquí, ¿ya? ¿Cuál será el rumbo nuestro? El rumbo. ¿Cuál será el destino? Aquí hay un camino y hay otro camino. O sea, dos caminos y dos destinos. La decisión hay que tomarla aquí, antes de que nos alcance el umbral de la muerte. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el umbral de la muerte. O la muerte te alcanza a ti, o tú alcanzas la muerte. O la muerte te alcanza a ti, o tú alcanzas la muerte. O sea, si uno muere antes de tiempo, este es el umbral de la muerte física. Si se muere aquí, se va al cielo. No importa si se muere antes o cuando tenga que morir. Si la persona muere aquí, por ejemplo aquí a los 10 años, lo alcanza la muerte lo alcanza a él, a los 10 años, a los 15, a los 20, o la persona sigue viviendo hasta que le toca su turno de morir, a los 80, 90 años, muere, se va al infierno. Ya, entonces, ¿cuál es la causa por la cual el hombre queda condenado a morir, a irse al infierno? El pecado. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Esta es la causa. Esta es la condena penal. ¿Ya? Pena de muerte para el alma. Entonces, ¿cómo es el pecado? ¿Qué es lo que es el pecado? Porque dice el alma que pecare. ¿Qué significa en la Biblia pecar? Significa desobedecer la moral de Dios. Que hasta cierto punto está plasmado en los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Hasta cierto punto, porque se peca de otras formas más. Pecar es infringir la moral. La moral de Dios está plasmada hasta cierto punto en los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Los 10 mandamientos que todos conocemos. Pero el hombre peca de otra forma diferente. Por ejemplo, en Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo. Y todos nosotros, dejando el estado de niñez, adquirimos el pleno conocimiento de saber lo que es bueno y malo. Nuestra conciencia siempre nos acusa. Hiciste mal, debiste haber hecho esto y no lo hiciste. Nuestra conciencia nos acusa. Ahora también se peca no solamente por desobedecer los 10 mandamientos, sino que se peca por no creer a Dios. De pecado por cuanto no creen en mí, dijo el Señor en Juan 16:9. De pecado por cuanto no creen en mí. No creer en Cristo también es un pecado, y es un pecado mortal. Es el pecado que actualmente condena al infierno. No creer en Cristo. También puede ser creer en Cristo, pero sin creerle con fe, que es otra forma de no creer. Por ejemplo, en Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. Uno peca por creer sin fe, por no creer, peca por incumplir los mandamientos, también peca de pensamiento. En Mateo 15:19 Cristo mismo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Ya? 2 puntos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las inmoralidades sexuales, las difamaciones, Mateo 15:19. Entonces se peca de pensamiento también. O sea, todos los días nosotros pecamos. Cometemos una cantidad infinita de pecados diariamente. ¿Ya? Ahora, el pecado tiene 2 formas de ser condenado, cada pecado. Una es la condena penal y otra es la condena moral. Esas son varias. Por ejemplo, una persona dejando el estado de niñez, porque hay que dejar a un lado a los niños, porque los niños todavía no han desarrollado la plena conciencia, están en inocencia, Entonces, el Señor dice de los pequeñitos, de los tales es el reino de los cielos. Si un ser humano muere siendo niño, se va al cielo, porque no ha desarrollado a plenitud la plena conciencia, no sabe lo que está haciendo a plenitud. Un niñito le puede faltar el respeto a la mamá, desobedecer al papá, son pecados.
Pero Dios no se los toma penalmente en cuenta porque el niñito todavía no ha alcanzado el pleno conocimiento. Pero cuando ya el ser humano deja el estado de niñez, y ahí empezamos nosotros a entender que Dios sí empieza a tomarles penalmente en cuenta los pecados a los hombres. Entonces, al primer pecado que ya el ser humano comete a plena conciencia, dejando el estado de niñez, por ejemplo, le miente al papá, desobedece a la mamá, puede que tenga fantasías sexuales, que son pecados de pensamiento, codicias, mentiras. Hay una sentencia, ¿ya? La sentencia contra el pecado. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, ¿ya? Tal como la ley del tránsito, por ejemplo, que la ley del tránsito, cuando una persona infringe la ley, se detiene en una esquina y hay una luz roja y la persona infringe la ley dice que hay que detenerse hasta que se acabe la luz roja y prenda la luz verde. Pero la persona infringe esa ley, pasa con luz roja. Entonces ya con eso la persona se arriesga una condena civil, es un tipo de condena, por la misma infracción, cruzar con luz roja. Hay una condena de tipo civil, que significa multa económica, ¿cierto? Una multa económica. Y ahora si la persona, producto de esa infracción, genera un choque, porque una persona viene en su justo derecho y esta persona infringe la ley, entonces hay un choque con resultado de muerte, ahora ya la condena no solamente es civil, sino que además de ser civil, la condena ahora es penal. O sea, hay condena civil y condena penal. Con la ley divina, y desobedecer a Dios, porque eso es pecar. Por eso que pecar no solamente es infringir la ley de los mandamientos. Por eso que en 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Porque no solamente pecar es infringir la ley, infringe también la ley. Porque se peca de otras maneras más. Porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley de los mandamientos de Dios, de eso estamos hablando, la ley de los mandamientos. Infringe también la ley divina, porque el pecado es infracción de la ley. Pero además de infringir la ley, el ser humano tiene malos pensamientos, peca por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo, peca de pensamiento, peca por no creer a Cristo, de pecado por cuanto no creen en mí, dijo Cristo en Juan 16:9. Peca por creer en Cristo pero sin fe, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre, Romanos 14:23. Se peca de diferentes formas, de diferentes maneras, de pensamiento, ¿ya? Recordemos que el apóstol Pablo dice respecto de los pecados de pensamiento que los hombres lo tienen como secreto, no se lo cuentan a nadie. Dice en Romanos 2:16, en el día del juicio ante el gran trono blanco, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, los pecados de pensamiento que los seres humanos no se los cuentan a nadie. Por ejemplo, una persona se enoja o codicia la belleza de una mujer que no es su esposa, no se lo cuenta a nadie, lo codició y no se lo cuenta a nadie, ese es un secreto que tiene él, lo va a tener que rendir aquí, es un pecado de pensamiento. Sin que lo llevara a cabo, ¿eh? Por ejemplo, esta persona, alguien lo insulta, le dice, estúpido, tonto. Entonces le surge un enojo a esta persona, contra la persona que lo insultó. Pero esta persona no se lo dice a la persona que le insultó, se lo guarda como secreto, se queda callado. En su corazón surgió un sentimiento de enojo contra el prójimo. Se cumple Mateo 5:21. Cristo dijo a los que estaban intentando guardar la ley, a los fariseos, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿ya? Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. O sea, si antes de que viniese Cristo al mundo, porque Cristo vino a completar la ley, Mateo 5, versículos 17 al 18, Cristo dijo, no penséis que he venido a destruir, no penséis que he venido a destruir. Estoy citando el texto original, porque los traductores católicos dicen, no penséis que he venido a abolir o a abrogar. No, eso está mal traducido. Estoy citando el texto original griego. No penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a completar. Porque de cierto digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra ni una tilde pasará la ley. Entonces Cristo vino a completar la ley. No la vino a destruir. ¿Y cómo la está completando? Cuando Cristo, viniendo a este mundo, dice respecto a la ley, oíste que fue dicho en la ley a los antiguos, a los antepasados, no matarás, mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. Si antes de que Cristo viniese a completar la ley, antes, pecar contra Dios era matar, ahora es matar, pero también enojarse. Si la persona no mata, pero se enoja contra el prójimo, igual va al juicio. Igual está condenado. En Mateo 5:27, hablando del mandamiento cuando Dios dice en la ley, no cometerás adulterio.
En Mateo 5:27 Cristo dice, completando la ley, porque ahora la viene a completar: oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si antes cometer pecado era cometer adulterio, ahora es cometer adulterio y desear cometer el adulterio sin llevarlo a cabo. O sea, los hombres miramos a mujeres que son muy provocativas y nos surge un deseo, sin que nosotros lo andemos buscando, involuntariamente. Y ahí ya cometimos adulterio en nuestro corazón. Ahí el alma quedó condenada a la muerte. Entonces, el Señor vino a completar la ley. ¿Y por qué? Porque la ley tiene dos propósitos. La ley divina, los mandamientos del Señor. Un propósito es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, lo dice la palabra del Señor. Ya que por las obras de la ley, intentando cumplir los mandamientos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley, cuando el ser humano se mira su vida, se la revisa su vida en la ley dice: no mentirás, no fornicarás, no codiciarás, no matarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre, amarás a Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Entonces, cuando el ser humano ve que ha infringido algún mandamiento, se ve condenado. Entiende que el mal está en él, el conocimiento del pecado, el pecado mora en él. No hay una capacidad moral para poder cumplir siempre los mandamientos, está incapacitado moralmente. Para que conozca eso, Dios dio la ley. Es como un espejo. Pero también para guiar a aquel que por haber desobedecido la ley, pecar es infringir la ley, su alma quedó condenada a la muerte y necesita ser salvo. Entonces, guiarlo a Cristo. Gálatas 3:24, de modo que la ley ha sido nuestro guía, nuestro ayudador para guiarnos a Cristo. De modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, creyendo con todo nuestro corazón que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, nos dio la vida eterna. Si yo creo con fe que Dios me dio la vida eterna, que me dio la inmortalidad, entonces yo hago efectiva esta salvación. Guiándome a Cristo. Cristo en la cruz me dio la vida eterna. Si yo creo con todo mi corazón que Cristo me salvó del infierno, yo soy salvo. Pero tiene que ser con todo mi corazón, tiene que ser con fe. Ser justificado por la fe. Ser guiado a Cristo para ser justificado por medio de la fe. Creer en lo que Cristo consumó. Ahora, en Gálatas 3:24 dice, de modo que la ley, los mandamientos que Dios ha dado, que nosotros no los podemos cumplir, los infringimos, quedamos condenados, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Y por qué tenemos que ser guiados a Cristo? Porque en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Salvación dice el infierno. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos de ir al infierno. No hay ninguna otra forma de ser salvo de ir al infierno, sino a través de Cristo. Ahora, primero, hay por cada pecado una sola condena, la condena penal, la muerte del alma. Y por ese solo pecado hay varias condenas de tipo moral, que son diferentes a la condena penal. Por ejemplo, una persona dejó el estado de niñez, le mintió al papá. Cuando mintió, ahí él pecó, porque Dios dice no mentirás, pecó. La condena penal ya está sentenciada sobre el alma de la persona. Y luego se vienen otras condenas más de tipo moral, por el mismo delito, digamos, el mismo pecado, por haber mentido. En los próximos segundos la persona le mintió a la mamá otra vez, en los próximos segundos ya. Viene una segunda sentencia a la muerte del alma. Y otras condenas más de carácter no penal, que son diferentes condenas, porque cuando uno miente le vienen cosas malas. Son tipos de condena. Cuando uno mata, lo meten a la cárcel, la familia que quiere vengarse lo persigue, la persona pierde la paz. Vienen varias condenas, la conciencia pierde la paz, pierde la relación con su familia, varias condenas de tipo moral. Cuando una persona, por ejemplo, comete adulterio, traiciona a su esposa, la persona, las condenas morales pueden ser enfermedad de transmisión sexual, que quede embarazada la mujer con la cual tuvo sexo, y ahora la mujer con la cual él tuvo sexo llama a la casa de esta persona pidiéndole pensión alimenticia, que lo va a demandar. Entonces viene una serie de condenas aledañas que son de carácter moral. Pero por ese pecado de haber cometido adulterio, la condena penal es una sola, la muerte del alma. Entonces, en el aspecto penal, ¿cierto? Que por cada pecado, la sentencia es la muerte del alma. Conforme el ser humano va pecando en este mundo, porque no hay hombre que no peque, ¿verdad?
Todos nosotros pecamos. De hecho, las personas que han sido justificadas por la fe, aquí están los justificados, por la fe, han sido justificados para irse al cielo. Justificación significa salvación del infierno. Santificación no es salvación. Santificación solamente es una vida moral, una vida agradable a Dios. Ser santificado, limpiado de la vida inmoral. Ahora tengo una vida moral. Eso es santificación. Pero eso no es para salvar. ¿Ya? Cuando uno lee la Biblia se va santificando. Cristo dijo respecto a los suyos: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, cuando un ser humano lee la Biblia, se va santificando, se va poniendo más bueno, menos malo, ¿ya? Por decirlo así. Más obediente a los mandamientos, más temeroso de Dios, tiene un temor más reverente, más respetuoso. Pero las personas que no leen la Biblia se siguen como están, con corazones malos, ¿ya? Entonces, la santificación es una especie de limpieza moral, pero eso no es salvación. La salvación es la justificación. Por eso que Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, justificados para irse al cielo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya, entonces, una cosa es la santificación y otra cosa es la justificación. La santificación tiene que ver con la purificación, con la limpieza moral, una vida más obediente a Dios, más temerosa de Dios, ser más buenos ante los ojos de Dios. Pero el ser humano no es salvo por ser bueno, no es salvo por obras. La santificación tiene que ver con obras de mandamiento, de cumplimiento de mandamiento, ¿ya? Obras del ser humano. Pero la salvación no es por obras. Romanos 3.20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bien, entonces, respecto a las personas que han sido justificadas, declaradas justas, que ya han sido salvas, porque si son justificadas, son salvas, son justas. Dice en Eclesiastés 7.20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso está en Eclesiastés 7.20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el justificado por la fe que nunca peque. Tal vez en las religiones le enseñan eso, que cuando uno es salvo es porque es justificado, ahora ya no peca más. No, eso es mentira, eso no existe. Eso lo inventan los presbiterianos, los pastores pentecostales, los católicos. No. Bíblicamente hablando, ni siquiera los justos dejaremos de pecar. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7.20. Ahora, ¿cuánto más las personas injustas? También pecarán hasta que se mueran. Nosotros que somos justificados por la fe, pecaremos hasta que nos muramos. Lo que pasa es que los pecados nuestros ahora son solamente condenados moralmente. La condena penal ya nunca más va contra el alma por pecar, porque fue sobre Cristo. Y aquí tenemos que reparar en lo siguiente. ¿En qué consistió la salvación que Cristo consumó en la cruz? Consistió en una salvación que es tan grande que quedó totalmente para los que creen en Cristo abolida la condena penal. O sea, yo peco, mato, robo, fornico, me revuelco en el pecado, soy tibio, soy infiel, no persevero, no guardo santidad, mato, robo, fornico, lo que sea que haga, todo tipo de castigo y condena serán de carácter moral. Ya no existe para nosotros la condena penal, la muerte del alma. Es muy importante. Eso ocurre al entrar por Cristo al camino angosto. ¿Ya? Ahora, penalmente hablando, no en el aspecto moral, porque cuando uno peca puede ser castigado moralmente de diferentes maneras. Pero el único castigo de carácter penal, la única condena penal es la muerte del alma. ¿Ya? Hablando penalmente, que cuando uno peca, el alma es condenada a la muerte. O todos los pecados que uno los va a cometer hasta que se muera. ¿Ya? La persona cree que penalmente se los pagó Cristo en la cruz, pero lo cree con todo su corazón, sin dudarlo. Lo cree con fe, la persona entra por Cristo desde el camino ancho al camino angosto que va a la vida. Y aquí queda inimputable. Aquí la persona continúa pecando hasta que se muera. O sea, peca, y las condenas son de carácter moral, que es como la ley del tránsito. Si una persona se enfrenta a un cruce y tiene luz roja, y suponiendo que la autoridad competente la condena penal la elimina, entonces la persona cruza la ley con luz roja,
y producto de ese cruce irresponsable, la persona generó una colisión, un accidente, con resultado de muerte incluso, muerte de víctima inocente. Seguramente él iba borracho manejando, no respeta la luz roja y ya se arriesga una condena de tipo civil, una multa económica, pero si una autoridad competente elimina la condena penal de la ley de tránsito, entonces la persona, no importa que haya matado, que haya producido daño, la persona solamente va a ser castigada civilmente. Ya nunca más va a la cárcel ni se condena a la muerte. ¿Ya? Porque fue abolida penalmente la ley en el aspecto penal, la ley del tránsito. ¿Ya? Es un ejemplo. ¿Eh? El Señor en la cruz abolió penalmente la ley. En Efesios 2:15 leemos: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea, la ley divina, no matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre, a tu madre, amarás al Señor con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Todo tipo de mandamientos de Dios, en el aspecto penal quedó abolido. Solamente quedó vigente en el aspecto moral. Por eso que en Mateo 5, versículos 17 a 18 dice, el Señor dice, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas, la ley de los mandamientos, la ley de Dios, de los mandamientos del Señor. No penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a completar. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Entonces Cristo no la vino a abolir, no la vino a destruir, pero sí la vino a abolir penalmente. La ley del tránsito, que es un ejemplo que estoy dando, la ley del tránsito tiene dos componentes de castigo. Uno es el civil y el otro es el penal. El civil es multa económica, castigado civilmente. Y la otra condena es encierro, cárcel o pena de muerte, la condena penal. Pero si alguien elimina el aspecto penal de la ley del tránsito, cuando el infractor comete diferentes tipos de infracciones a la ley del tránsito, incluso provocando la muerte a gente inocente, como está eliminada la condena penal, ahora la condena solamente es multa económica, no puede ir más a la cárcel, ¿ya? Estamos dando un ejemplo ficticio. Dios permita que nunca eso suceda, ¿verdad? Que siempre la persona, el que viola la ley del tránsito, sea castigado civilmente y penalmente, con cárcel, con que pase varios años en la cárcel. Si él llega a matar a alguien, es el castigo penal, la condena penal que toca a la persona, a la persona. En cambio, la condena civil toca el bolsillo de la persona. En el aspecto de Dios, de su ley divina, ley, porque todo tiene que ver con el aspecto judicial entre Dios y los hombres. De hecho, cuando dice acá el Señor, el alma que pecare esa morirá, el pecado es una infracción a su ley de mandamiento, ¿ya? Entonces, en Romanos 5, versículos 12 y 13, leemos, respecto de Adán, en el huerto del Edén. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Esto es muy importante, porque nosotros tenemos a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Dios le dio ley divina a Adán, no se la dio a Eva. De hecho, cuando Dios le dio el mandamiento, la ley divina, con un mandamiento, ¿verdad? A Adán, se la dio la ley a Adán, Eva todavía no había sido creada. Y esto es muy importante. El que tenía la ley era Adán, no Eva. Eva vino a ser creada después, porque cuando en Génesis 2, versículos 16 y 17, leemos nosotros, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer. Ahí está la ley, que tenía una sola ordenanza. La ley que Dios le dio al pueblo de Israel tenía 10 y otros estatutos más. Ley divina al pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de Moisés. 10 ordenanzas. En cambio, la ley que Dios le dio a Adán, ley divina de Dios, tenía una ordenanza. De todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Era una ley divina que Dios se la dio a Adán. Eva todavía no había sido creada. Y esa ley divina tenía una sola ordenanza: no comer del fruto, del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Entonces después fue creada Eva, ¿cierto? Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Todo eso está en Génesis capítulo 2. Y le creó los animales, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y de la costilla sacó a Eva. ¿Ya? Bien. Entonces el que tenía ley divina era Adán. Adán se tuvo que encargar de transmitirle esta ley que Dios le dio a Adán, a Eva. Pero el que tenía la ley divina directa era Adán.
En el capítulo 3 de Génesis vemos que la serpiente esto lo sabía muy bien. Sabía que el talón débil era la mujer. Ella podía ser engañada. Adán no. Adán tenía la opción solamente de desobedecer a Dios, porque Adán sabía directamente. Pero Eva es objeto de la transmisión de esta ley. Adán se la transmitió. Entonces Eva podía ser engañada, porque Eva podía decir, lo que me está diciendo Adán tal vez no sea lo que Dios dijo, porque me lo está diciendo Adán. O sea, Eva podía ser engañada, Adán no. Adán tenía ley directa. Se lo había dicho cara a cara a Dios, a Adán. Entonces vemos que Eva, de alguna manera, se las arregló para estar separada de Adán. En Génesis capítulo 3 estaba sola Eva. Génesis capítulo 3. La pregunta es, ¿qué es lo que estaba Eva haciendo, merodeando alrededor del árbol, del fruto del cual Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres ciertamente morirás? ¿Qué es lo que estaba haciendo Eva? Hay algo sospechoso en Eva. Entonces, Eva estaba merodeando el árbol separada de Adán. De alguna manera Eva se las había arreglado porque algo tenía maquinado Eva. Algo tenía maquinado en su mente. Las concupiscencias de la mente, del corazón. Entonces Eva estaba mirando el árbol y en esa situación aparece el tentador. Sí, que es la serpiente, Satanás, ¿verdad? Pero si Eva no hubiese estado separado de Adán, sino que hubiese estado junto a su marido, no merodeando el árbol, jamás habría aparecido el tentador. Pero Satanás aprovechó la ocasión de que Eva estaba curioseando, ¿verdad? Estaba siendo guiada por sus concupiscencias, Eva. Entonces, Satanás en Génesis capítulo 3 se le aparece a Eva y le dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todos los árboles que hay en el huerto. Eso os ha dicho Dios. Y no, porque Dios dijo, de todos los árboles que hay en el huerto, Adán, podrás comer. Mas del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero Satanás quiere poner mal a Dios ante los hombres, ¿verdad? Como que es muy tirano Dios. Con que Dios os ha dicho no comáis de todos los árboles que hay en el huerto. Y Eva le responde a Satanás. Segunda cosa, aparte estás merodeando el árbol separado de Adán, que era algo malo que estaba haciendo Eva. Ahora Eva empieza a dialogar con la serpiente. ¿Qué es lo que hacía Eva dialogando con la serpiente? Entonces Eva le contesta a la serpiente y le dice, no, sino que Dios nos dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. O sea, Eva estaba, primero, en las concupiscencias de su mente, ya, maquinando algo. Segundo, se puso a hablar con la serpiente, no debiendo hacerlo. Y tercero, mintió. Porque si nosotros examinamos Génesis 2, versículos 16 al 17, el Señor no le dijo ni le tocaréis. Eso lo agregó Eva. Dios dijo a Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor no le dijo, el día que le tocareis y comiereis, moriráis. No, el día que comiereis. No le dijo que ni le tocaréis. Eso lo agregó Eva, mintió Eva. Estaba mintiendo. Ahora, en Génesis capítulo 3 dice que Satanás le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ya, ahí la estaba engañando, la serpiente Satanás estaba engañando a Eva. Entonces, Eva, ahora, aparte de estar separada de Adán, en sus concupiscencias, maquinando algo, aparte de estar teniendo un diálogo con Satanás, que todo eran conductas pecaminosas, aparte de estar mintiendo, porque Eva agregó algo que Dios no dijo, mintió Eva. Dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Esa expresión, ni le tocaréis, la inventó Eva. Estaba mintiendo Eva. Y luego leemos nosotros que vio Eva, dice en Génesis 3, vio Eva que el árbol era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces Eva estaba cometiendo una serie de pecados. Estaba mintiendo, estaba codiciando, estaba teniendo un diálogo con la serpiente, estaba en sus concupiscencias, que ella que estaba maquinando algo, deseando algo, buscando la ocasión para que ocurriera algo, hasta que se le dio lo que ella andaba buscando. Se dejó engañar por Satanás. Buscó la ocasión, se dejó engañar por Satanás, y ahora Eva viene, ahí está el fruto, Eva viene, toma el fruto, con alevosía, flagrantemente, corta el fruto, habiendo dicho Dios a Adán, el día que de él comieres ciertamente morirás, Eva viene y lo come. Lo come, pero descabelladamente, digamos, flagrantemente, despóticamente, sin ningún temor reverente. ¿Y qué sucede? Nada.
no sucede absolutamente nada. Todo sigue igual como siempre. El pecado no había entrado al mundo. Pero si Eva mintió, codició, tenía sus concupiscencias, estaba planificando algo pecaminoso, se puso a conversar con Satanás, no debiendo hacerlo, se separó de su marido para hacer algo ella, estaba en una actitud muy pecaminosa, mintió, codició, y ahora, como si esto fuera poco, comió del fruto. Comió del fruto y no sucedió nada. ¿Y por qué? Porque Eva estaba sin ley. Esas leyes que Dios después se las dio al pueblo de Israel, no codiciarás, no matarás, Dios se las dio al pueblo de Israel. A Eva no. Por eso, cuando Eva come del fruto, tampoco se le inculpa a Eva de un pecado, porque Dios no le mandó a Eva no comer del fruto. Dios le mandó no comer del fruto a Adán. Entonces, si uno examina bien Génesis 3, dice que vio Eva que el árbol era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces Eva tomó del fruto y lo comió. Y no sucedió nada, a pesar de todos los pecados que estaba cometiendo Eva, porque Eva estaba cometiendo pecado. Estaba mintiendo, estaba codiciando, de hecho comió del fruto, del cual Dios le dijo a Adán no comer de él. Estaba pecando, estaba desobedeciendo, pero Dios no le había mandado estos mandatos a Eva. Dios no le inculpó de pecado a Eva. Pero cuando Eva le dio a su marido, dice la Escritura, comió del fruto Eva, punto y coma, y le dio a su marido, el cual comió así como Eva. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos. Entonces, ahí cambió todo. Porque el que tenía ley era Adán, no Eva. Por eso que en Romanos 5:13 leemos, porque antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley. ¿Cuál ley? La ley que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, que decía no mentirás, no fornicarás, no codiciarás. O la ley que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén. ¿Cuál ley? La ley que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén. Porque antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Quién pecaba? Satanás. ¿Quién más? Eva. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Porque antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No habiendo ley, no se puede inculpar de pecado. En Romanos capítulo 4 dice, el pecado no es imputado no habiendo ley. O sea, si no hay ley, ¿cómo se me va a mí inculpar de que yo estoy infringiendo una ley que no existe? La ley no existe en el aspecto penal ahora, porque Cristo la abolió en la cruz, en el aspecto penal. Recordemos Mateo 5, versículos 16 al 17. Cristo dijo, no penséis que he venido a destruir la ley, pero sí la vine a abolir penalmente. ¿Y por qué? Porque o todos los pecados que nosotros vamos a cometerlos, todos, que penalmente hablando, se condenan con la muerte del alma, ¿ya? ¿Usted cree, antes de morir, que Cristo se los pagó en la cruz? O si usted no cree eso, invalida entonces lo que Cristo hizo por usted, por incredulidad suya lo invalida. Dios entonces le toma en cuenta que usted dice no. Usted dice no, Cristo no me perdonó penalmente todos los pecados, no me los pagó Él. Entonces Dios le toma en cuenta lo que usted cree. Entonces los pagará usted. Entonces usted lo tiene que pagar muriendo su cuerpo y su alma saliendo, e ir al infierno, a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco. Y aquí se pagan penalmente los pecados, aquí se ejecutan las condenas. Aquí la persona queda sentenciada, entonces las sentencias se ejecutan aquí. Y usted por cada pecado, su alma morirá. Lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Dios le reveló este juicio que todavía no ha ocurrido, pero se lo reveló el Señor a Juan, en Patmos, en la isla de Patmos. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, dice Juan, y al que estaba sentado en él, que es Cristo, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Esos son los registros de todos los pecados que nosotros hemos cometido, todo nuestro paso por este mundo. Todo nuestro caminar por este mundo. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida va a quedar abierto como testimonio de que la persona estuvo su nombre inscrito. Porque Dios, cuando crea seres humanos en el vientre materno, los crea vivos. Vivos espiritualmente, físicamente y el alma.
Dios no crea seres muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Mateo 22:32. Pero cuando el ser humano deja el estado de niñez, la sentencia contra el pecado se aplica sobre el espíritu. Entonces la persona queda muerta espiritualmente. La persona entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Después el cuerpo acusa recibo de que el espíritu murió y el cuerpo empieza su propio proceso de muerte que es irreversible. Esto no es reversible. O sea, tarde o temprano el cuerpo va a morir. Y el proceso de muerte va por el alma. Es un proceso de muerte porque somos trinos. Antes de que muera el cuerpo, es imperioso que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo al ser humano. Entonces el ser humano muere espiritualmente dejando el estado de niñez al cometer su primer pecado, de la larga lista de pecados que todos nosotros vamos a cometer, tanto los del camino ancho como los del camino angosto. Entonces aquí Dios lo llama. Entra para que yo te haga pasar de muerte a vida, yo te haga nacer tu espíritu de nuevo. Entonces la persona no quiere entrar, no quiere hacer caso a las dos demandas. Cuando Cristo comenzó su ministerio de salvación aquí en la tierra, comenzó a demandar dos demandas. Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento es cambio, cambia tu mente, transfórmala a la Biblia, para que entiendas, comprendas, conozcas la verdad respecto de cómo estás tú. Si tú no transformas tu mente, no la conformas a la Biblia, no vas a poder conocer la verdad, no vas a poder entender. Porque el ser humano está corrompido moralmente está corrompido, y también su mente está corrompida. Lo que nunca puede cambiar mientras el alma vive en el cuerpo es su moral, está corrompida. La puede mejorar, pero no cambiar. Para eso está la santificación en las personas que entran. Esa santificación puede ser creciente o decreciente, pero nunca la persona salvada, justificada, alcanzará la sublimación moral, que sea igual su moral a la de Dios. No, porque todavía seguirá el alma salvada viviendo en un cuerpo, y en el cuerpo está la ley del pecado, ¿verdad? Ley del pecado que está en nuestros miembros. Incluso cuando el ser humano es objeto de la salvación, o sea, la persona entra por Cristo y Dios le sumerge el Espíritu Santo, ese es el bautismo, ser sellado con el Espíritu Santo, ahí tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, 1 Juan 5, versículos 10 al 13. Esto es el bautismo espiritual. Bautismo significa inmersión. Está el bautismo de Juan, que es la inmersión en agua, y está el bautismo para la iglesia, el bautismo donde es sumergido Cristo dentro de la persona. El que tiene a Cristo tiene la vida, 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Ese es el bautismo que salva. El invisible, el espiritual, donde es sumergido Cristo dentro, en el interior de un ser humano. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces dice Pedro en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, no quitándole al alma salvada del infierno el estar habitando dentro de un cuerpo de carne. Y en el cuerpo de carne están los apetitos pecaminosos, que siempre lo vamos a tener hasta que todos nosotros nos muramos. Ya, entonces el arrepentimiento es un cambio de mente. Es por eso que, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:25 dice el apóstol, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Que se arrepientan, esa palabra es metanoia. Que cambien su mente, porque si no cambian su mente no podrán conocer la verdad, no podrán entender ni conocer la verdad respecto de cómo se encuentran ellos. Siempre van a pecar, porque en ellos hay una ley del pecado. No lo van a poder reconocer con su mente corrompida. Tienen que cambiar su mente, convertirla a la Biblia, porque la Biblia dice cómo estamos nosotros, mientras toda alma vive en el cuerpo. La Biblia dice, la palabra del Señor, en Isaías 1:6, dice, porque desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, todo en él es hinchazón y podrida llaga. No están ni vendadas ni curadas con aceite. Heridas malolientes expuestas. Así nos ve Dios. ¿Cómo son nuestras justicias? Como trapos de inmundicia. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Que yo deje el pecado, que yo guarde santidad, que son justicias mías. Yo me pongo fervoroso dejando la tibieza. Esas son justicias mías. Dios las ve como trapo de inmundicia. Entonces, para que nosotros nos veamos a nosotros mismos, cómo nosotros nos encontramos ante Dios, nos veamos tal como Dios nos ve a nosotros, tenemos que conformar nuestra mente a lo que Dios dice de nosotros y que está escrito en la Biblia. Tenemos que conformar nuestra mente a la Biblia. Y eso es metanoia, que te arrepientas. Metanoia. Por eso que cuando nosotros leemos los escritos originales del Nuevo Testamento, que están escritos en el idioma griego antiguo, la palabra meta siempre es cambio. Y nous o noia es mente, cambio de mente. Transforma tu mente, eso significa.
Por ejemplo, cuando uno quiere hablar de universo, universo es verso. Y cambio de universo es metaverso, en griego. Cuando uno quiere hablar de cambio de forma, ya, por ejemplo, tenemos la palabra metamorfosis, morfología, la forma de una cosa, la forma de algo. Por ejemplo, una vida animal, la forma es gusano. Una morfosis, es cambio de la vida animal de gusano a mariposa. Sufrió una metamorfosis, cambio de forma. Cambio de la forma de la vida animal. Metanoia significa cambio de mente, cambio de tu mentalidad, tu mente. Pero una persona no puede ir a un supermercado, comprar una mente nueva y sacar su mente vieja y cambiarla. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿cómo se puede cambiar la mente? ¿Cómo la persona obedece al mandato del arrepentimiento? Cambio de mente. Conformando su mente a la Biblia. Yo siempre he dicho que, si, esto es la Biblia, ¿cierto? La palabra del Señor. Voy a buscar la Biblia, la palabra del Señor, que está impresa en papel, 66 libros impresos en papel. Entonces, este es mi computador, este es mi mente, que me permite decidir, me permite pensar bien. Pero la mente está corrompida en el ser humano, porque el ser humano inicia en el mundo aquí, su caminar en el mundo, llenando su mente de información que no le permite darse cuenta cómo está. La información que nos permite a nosotros darnos cuenta cómo estamos, está en la Biblia. Entonces, cuando yo tengo un montón de información en mi mente que ha sido infundada por mis papás, mi mamá, la televisión, la cultura, los profesores, tengo información aquí que no me permiten darme cuenta cómo estoy. La información que sí me permite darme cuenta cómo estoy es la que está escrita en la Biblia, la que viene de Dios. Entonces yo conecto a mi mente la Biblia. Significa que yo empiezo a leer la Biblia, la empiezo a oír, ¿cierto? Oír la Biblia, leer la Biblia. Entonces yo empiezo a transferir la información de Dios, que está escrita en la Biblia, respecto de cómo me ve a mí, cómo está el mundo, los seres espirituales, los demonios, los ángeles, todo lo que es la información que está escrita en la Biblia, que viene de Dios, yo la conecto como un pendrive, como si esto fuera un pendrive, al computador central. En los computadores centrales hay un montón de información y también están los periféricos, por ejemplo los pendrive, ¿verdad? Aparatitos donde tienen un montón de información periférica. Entonces puede haber transferencia de información desde el pendrive al computador central o del computador central al pendrive, transferencia de información. Ahora, la Biblia tiene que ser transferida a mi mente para que ocurra el arrepentimiento, cambio de mente, metanoia, arrepentimiento para salvación. Entonces yo conecto la Biblia a mi mente, ¿ya? Supuestamente, porque yo la empiezo a leer, empiezo a estudiar la Biblia, empiezo a escuchar la Biblia, oírla, leerla. Entonces eso ocurre cuando yo leo la Biblia, ¿cierto? Cuando yo oigo la Biblia. Entonces, suponiendo que yo conecto la Biblia a mi mente, entonces empieza a transferirse la información de la Biblia a mi mente, para que entendamos lo que es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación, que es metanoia, cambio de mente, arrepentimiento. Que no tiene nada que ver con el arrepentimiento de los pecados, como dicen los evangélicos o los católicos. No, ese es otro tipo de arrepentimiento, el de los pecados. No, el arrepentimiento que Dios demanda es cambio de mente. ¿Cómo se cambia la mente? Conectando la Biblia a la mente. A través de la lectura, del oír la Biblia, leer la Biblia. Entonces yo conecto la Biblia acá a la mente y se aparece un leitmeter imaginario, ¿verdad? Transferencia de información. Entonces yo empiezo a leer la Biblia, a oír la Biblia. Y le transfiero la información de la Biblia a la mente. Eso ocurre diariamente cuando yo a través del tiempo estoy leyendo la Biblia, escuchando la Biblia, leyéndola, escudriñando la Escritura. Conecto la Biblia a mi mente y empieza la transferencia. Entonces yo me empiezo a arrepentir. Arrepentimiento, transferencia de la información bíblica a mi mente. Y toda esta información que tengo aquí es información basura. Empieza a ir al tacho de la basura, por hablar metafóricamente. Tengo información aquí, entonces empieza a ser expulsada porque entra la información de la Biblia. Entonces yo me estoy arrepintiendo. Entonces empieza un leitmeter imaginario, ¿eh? 5% de transferencia de la información de la Biblia en mi mente, 5% me estoy arrepintiendo, 10%, 15%, transferencia, porcentaje de información transferida, 20%, 30, 40, me estoy arrepintiendo, 50, 60, 70, 80, 90, 100% me arrepentí. ¡Tuc! Toda la información bíblica la transferí a mi mente. Entonces ahora yo cambié mi mente y ahora yo me veo como estoy ante Dios. Nunca antes me había visto que estaba corrompido moralmente, incapacitado de nunca pecar,
no estoy capacitado para nunca pecar, pecaré hasta que me muera. Espiritualmente me doy cuenta que estoy muerto porque pequé, la sentencia contra el pecado se ejerció sobre mi espíritu, necesito que Dios me haga nacer mi espíritu de nuevo, y judicialmente mi alma está condenada a la muerte porque pequé, me doy cuenta con mi mente cambiada a la Biblia. Entonces yo pienso de mí ante Dios tal como Dios piensa de mí viviendo mi alma en el cuerpo. Eso es lo que Dios pide, que uno cambie su mente para pensar bien, para poder conocer la verdad. Aquí en 2 Timoteo 2, versículos 21 al 25, habla de los siervos del Señor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, de que es el dueño del mundo, en que están cautivos a voluntad de él. En 1 Juan 5:19, cuando le habla a la iglesia, el apóstol Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, si la persona no se arrepiente, no podrá conocer la verdad. Que se arrepientan para conocer la verdad. Si no cambia su mente, si no la transforma la Biblia, no podrá conocer la condición en la que se encuentra y no podrá entender lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para poderle dar la salvación a su alma, dejarla inimputable con vida eterna. Tiene que leer la Biblia para entender. Y cuando la persona lee la Biblia, está transformando su mente, está ocurriendo el arrepentimiento, cambio de mente, ¿ya? Bien, ahora la persona tiene que entender que cuando Cristo inició su ministerio de salvación en la tierra, comenzó a demandar estas dos demandas, que están en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en la salvación de Cristo, creed en la buena noticia de salvación, creed que Cristo murió. Esa muerte de Cristo fue la muerte del alma de Cristo. El alma de Cristo entró en muerte, entró en la eternidad, en estado de muerte, de desamparo. Esto fue invisible al ojo humano. Está escrito en la Biblia, en el Salmo 22. Y luego Cristo de la eternidad volvió a tomar su vida. Y ahí nos salvó, por sustitución de condena. Esto hay que entenderlo en la mente, pero con una mente convertida a la Biblia. Si la persona no convierte su mente a la Biblia, no lee la Biblia, no oye la Biblia, no va a convertir su mente a la Biblia. No va a ocurrir el arrepentimiento, la metanoia, cambio de mente. Entonces, arrepentíos, convertir vuestra mente a la Biblia, para que entendáis cómo estáis ante Dios, y creed en esa condición en la que estáis, creed en el Evangelio, en la condición de estar muertos espiritualmente. Los que están acá, fuimos salvos al estar muertos. En Efesios 2, versículo 1 y 2, dice el apóstol a los Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando una persona está muerta espiritualmente, no hay nada que Dios le tome en cuenta para salvarlo. Porque está muerto, Dios no es Dios de muertos. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, cuando Pablo le escribe a los colosenses salvados, le dice, y a vosotros estando muertos en pecados. Entonces, ¿cuándo el ser humano es salvo? El alma es salva cuando está espiritualmente muerto. ¿Y por qué? Si está muerto espiritualmente, es el alma la que oye, aunque esté muerto el espíritu. En Juan 5:25, Cristo dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, el alma que está viva, oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. El alma puede oír. El alma nunca muere, el alma morirá, aquí. El alma que pecare, esa morirá. Al pecar, dejando el estado de niñez, la sentencia contra el pecado se aplica sobre el espíritu, sobre el cuerpo y sobre el alma. El espíritu muere de inmediato. De ahí en adelante el hombre tiene que nacer espiritualmente de nuevo, y eso lo hace Dios. Pasando de muerte a vida, Dios le hace nacer su espíritu de nuevo. El cuerpo irremediablemente va a morir. Eso es un proceso irreversible. El alma está viva, pero condenada a morir. Desde el momento que el ser humano peca, la sentencia contra el pecado se aplica sobre el espíritu de inmediato. El espíritu muere. Queda con necesidad al hombre y urgente de que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, pasar de muerte a vida. El cuerpo empieza su propio interno proceso de muerte. Eso es cosa de tiempo para el cuerpo. Queda con vida el cuerpo, pero está ya condenado a morir. Eso es irreversible. El alma también está con vida, pero queda condenada a morir. El alma no muere. El alma no muere. El alma va viva al infierno, si es que no entra por Cristo, al camino angosto. Va viva al infierno. Aquí está viva el alma. Aquí será enjuiciada y aquí morirá. Morirá. El alma que pecare, Ezequiel 18:4, esa morirá. Entonces, hablando en el aspecto penal, no en el aspecto moral, porque el aspecto moral son castigos, condenas morales que no tienen que ver con el alma. Tienen que ver con la vida terrenal. Las condenas morales tienen que ver con sufrimiento, dolor, pobreza, pérdida financiera, pérdida de la salud, incluso muerte física.
Condena por pecar. Pero la única condena de carácter penal es la muerte del alma. Y no importa qué tipo de pecado sea, la condena es la misma, la muerte del alma. De manera que el ser humano, penalmente hablando, conforme va pecando, porque no hay hombre que no peque, va acumulando y acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma. Y este proceso de ir acumulando y acumulando conforme va pecando, acumulando sentencias de carácter penal a la muerte de su alma, es un proceso que no se puede revertir. No se puede revertir, no es reversible, porque las sentencias no se negocian. Entonces, es muy importante decir lo siguiente. Pregunta, ¿hay alguna otra forma diferente en que penalmente hablando, la condena penal, penalmente hablando, el pecado se condene, pero que no sea con la muerte del alma? ¿Hay alguna otra forma diferente? ¿Alguna manera distinta en que penalmente se condene el pecado, pero que no sea con la muerte del alma? La respuesta es un no definitivo. La única forma en que penalmente el pecado se condena es con la muerte del alma. Las otras condenas por el mismo pecado, que son de carácter moral, tienen que ver con la vida física, el cuerpo, las angustias, enfermedades, diferentes situaciones de tipo desastrosas que vienen angustiantes por pecar, ya, incluso la pérdida de la vida física. Pero la condena penal es la pérdida de la vida del alma. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, o todos los pecados, porque para satisfacer la justicia de Dios, que demanda la muerte del alma por pecar, tienen que ser todos los pecados pagados penalmente. Todos. Una mentira, un robo, una estafa, una masturbación, ver pornografía, codiciar la belleza de una mujer que no es la esposa, adulterar, matar, robar. Todo ese tipo de pecados se condenan cada uno de ellos sentencias con la muerte del alma. Cada uno de ellos merece la sentencia de la muerte del alma. Entonces tienen que ser pagados todos. Todos los pecados, no puede quedar ningún pecado impune penalmente. Todos tienen que ser sentenciados y condenados debidamente con la muerte del alma. Entonces, o todos los pecados que nosotros lo vamos a cometer, todos, nosotros, los del camino ancho o el camino angosto, todos, penalmente, ¿los pagaremos nosotros? ¿O creemos nosotros una buena vez que los pagó Cristo? ¿A qué los tiene que pagar? Porque los pecados se tienen que pagar. Ningún pecado tiene que quedar impune, porque si no, no se satisface la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda la muerte del alma por pecar. Y por cada pecado, muerte del alma. Entonces, ¿usted cree que todos los pecados, todos los que usted va a ir cometiendo hasta que se muera, porque tienen que ser pagados todos, ningún pecado tiene que quedar impune, porque si no, no se satisface la justicia de Dios, y la justicia de Dios tiene que ser satisfacida, se tiene que satisfacer, se tiene que cumplir. Entonces, o todos y cada uno de los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos, cada uno de ellos, penalmente en la muerte del alma. ¿Creemos nosotros de una buena vez, creemos con fe, que Cristo los pagó en la cruz en vez de nosotros? Y si no es así, entonces los pagaremos nosotros. Porque los pecados se tienen que pagar penalmente. Y se pagan con la muerte del alma. Si usted no cree que Cristo se los pagó, entonces los pagará usted. Los pagará usted. No se pueden pagar a media. No existe tal cosa como que Cristo les paga los pecados de usted hasta aquí y los otros pecados los paga usted. No, porque si los paga usted, un pecado que pague usted tiene que ir al infierno para pagarlo en el juicio ante el gran trono blanco. Uno. Basta un solo pecado. Indistintamente a los demás pecados que pudiera o no cometerlos en esta vida, uno solo penalmente se castiga igualmente con la pena de muerte para el alma, con la muerte del alma. Así tienen que ser todos, el 100%. Entonces, no existe tal cosa como que un poquito de pecado los paga Cristo y un poquito de pecado los paga usted, para sumar el 100%. No. Tiene que ser el 100% los paga usted, o el 100% de los pecados en su caminar por este mundo hasta que usted se muera, se los pagó Cristo y no hay más. En Juan 8:24, Juan capítulo 8, versículo 24, Cristo advierte y dice: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, la persona, por cada pecado que cometa, acumula una sentencia más a la muerte de su alma. Y eso no es negociable. El proceso de ir acumulando sentencias conforme el hombre va pecando no se puede revertir. Las sentencias no se negocian. Dice en Mateo 16:26 el Señor: ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Cuando el alma esté aquí enfrentada al juicio, en el trono ante el gran trono blanco, ¿qué le dará a cambio a Dios para que su alma no sea lanzada al lago de fuego? Si penalmente el pecado se condena en el lago de fuego, la muerte segunda, la muerte del alma, y no hay más, no le puede dar nada a cambio.
El pecado penalmente solamente tiene el castigo de la muerte del alma, y no hay negociables. Las demás condenas se pagan aquí en esta vida. Hay mucha gente que dice los pecados se pagan en esta vida. Sí, moralmente. Pero la condena penal, cada una de ellas, muerte del alma. Entonces, o todos los pecados, usted cree que Cristo se los pagó, lo cree con fe y usted entra a la salvación, o usted cree, o los paga usted. Pero si los paga usted tiene que tener bien clarito que los tiene que pagar aquí, en el infierno, esperando el tormento su turno para comparecer en el juicio ante el gran trono blanco, y aquí ser ejecutadas las condenas y ser lanzadas a lo más profundo del lago de fuego. Aquí se reciben los grados de condena a la muerte del alma. Grados de condena. No todos recibirán los mismos grados, la misma cantidad de condena. Diferentes condenas, todas al lago de fuego, al desamparo eterno, existiendo eternamente el alma desamparada, en muerte eterna, desamparo eterno. Bien, ¿qué es lo que hizo Cristo para poder salvarnos de ir al infierno? ¿A qué vino Cristo al mundo? Vino Cristo a sustituirnos la condena. O sea, que cualquier evento mío en mi caminar por este mundo, hasta que yo me muera, cualquier evento, desde que uno nace hasta que se muere, en el aspecto penal, no en el aspecto moral, porque los que entran por Cristo al pecar son castigados y condenados moralmente. El castigo moral, sufrimientos, dolores, pérdida de la salud, pérdidas financieras, pérdida de la familia, pérdida de amistades, pobreza, pérdidas materiales, pérdida de la salud, e incluso pérdida de la vida física. Pero nunca más la pérdida del alma. No, porque al entrar por Cristo obtiene la vida eterna. Pero aquí hay muchas condenas de carácter moral. Pero la condena penal, que es la muerte del alma. ¿A qué vino Cristo? A sustituirnos todo nuestro caminar por este mundo, en el aspecto penal, condenatorio. O sea, vino Cristo a hacer que cualquier evento mío o suyo, en mi caminar, nuestro caminar por este mundo hasta que nos muramos, que fuese motivo judicial, que me condenase penalmente mi alma a la muerte, imputado a Cristo. O sea, yo aquí cometo cosas, eventos pecaminosos que a mí me condenan mi alma a la muerte, imputado a Cristo. Sigo cometiendo actos pecaminosos que a mí me condenasen mi alma a la muerte, imputado a Cristo. Sigo viviendo en este mundo, en este paso por este mundo, cometiendo miles de pecados de pensamiento, malas conductas, atrevido con mi papá, me masturbo, veo pornografía, llego a matar a alguien, fornico. Lo que pasa es que, lo que sea, cualquier evento pecaminoso que a mí me condenase mi alma a la muerte, que yo cometiera en mi paso por este mundo, no importa la cantidad, no importa los tipos de pecados, no importa la clase, la intención, el porqué, todo mi paso por este mundo, lo que yo hiciese o dejase de hacer, que a mí me condenase mi alma a la muerte, imputado a Cristo. Sustituyó todo mi paso por este mundo en el aspecto penal, judicial, condenatorio. Eso es lo que vino a hacer Cristo, a sustituirnos nuestro paso por este mundo para que no existamos nosotros en este mundo. Exista Cristo en nosotros. Por eso Gálatas, capítulo 2, versículo 20 al 21, los creyentes decimos lo mismo que el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Ahí está la sustitución. ¿Ya? Yo estaba aquí, Cristo se pone aquí en este mundo. Y Cristo va al infierno, va al juicio y va al lago de fuego. Y en vez de yo ir acá, Cristo hace esto por mí. Y yo entro por Cristo al camino angosto. ¿Entienden? O sea, ocurre esto, una sustitución a través de Cristo. Cristo paga como si estuviera pagando yo. Dice en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice: antes de ir que Cristo viniese al mundo, tenemos una pésima noticia para nosotros que estamos incapacitados moralmente de poder cumplir los mandamientos del Señor. Es una mala noticia la que dice el predicador, ¿cierto? Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Él escribió el libro de Eclesiastés. En el capítulo 12, versículo 13, leemos esta mala noticia para nosotros que somos pecadores. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ah, pero es que eso es una mala noticia, porque nosotros no podemos cumplir los mandamientos. Ah, pero vino Cristo.
Vino Cristo. ¿Y qué es lo que leemos nosotros en Hebreos 9:27? Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo. Una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Es por eso que Cristo dice, habiendo dicho el Padre, yo le doy vida eterna, y habiendo dicho Cristo, yo le doy vida eterna. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, tenemos el testimonio del Padre. El Padre nos ha dicho que nos ha dado vida eterna. Y en Juan 10:28, el Hijo, Dios Hijo, también nos dice que nos da vida eterna. Juan 10:28, dice, yo le doy vida eterna. Dice el Hijo, Cristo. El Padre también, yo les doy vida eterna y esta vida está en mi Hijo. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. El fin de todo el discurso oído antes de que venga Cristo, antes de que viniese Cristo al mundo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, guárdalos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, los secretos de los hombres, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, a juicio, terrible, espantoso. Pero vino Cristo, Hebreos 9:27, y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir, y después de esto ir al infierno para esperar el juicio, ir a juicio, así también Cristo, el cual fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y pagarlo Él en la cruz. Que Cristo murió, esa muerte de Cristo no solamente fue la muerte de su cuerpo, fue la muerte de su alma. Que Cristo murió la muerte que tenían que morir nuestras almas. Que Cristo murió por causa de los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Qué pecados de nosotros? Todos los pecados que cometeremos en este caminar por este mundo hasta que nos muramos. Era la única forma de que nosotros pudiéramos ser salvados. Porque no hay otra forma en que penalmente el pecado se condene sino con la muerte del alma. Y no importa qué tipo de pecado sea, basta uno. Entonces teníamos que ser sustituidos todo nuestro paso por este mundo. Porque todo nuestro paso por este mundo pecaremos contra Dios. Los justificados, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, cuanto más los injustos. Entonces, nosotros podríamos ser salvos sin Cristo en nuestro caminar por este mundo, nunca cometiendo un solo pecado. Porque un solo pecado condena el alma a la muerte. El alma que pecare, no dice el alma que cometiere 2 pecados, 3 pecados, 4 pecados, 5, no, uno. En Romanos 6:23 dice la paga del pecado es muerte. No dice de los, como más de uno, como diciendo más de uno, como diciendo la paga de 2, de 3 pecados es la muerte, la paga del uno. Penalmente hablando, no hay otra forma en que penalmente se condene el pecado sino con la muerte del alma. Entonces, la única manera en que un ser humano podría ser salvo por la de él sería nunca pecando en su vida, en su paso por este mundo. Si la persona cumple todos los mandamientos, nunca peca, pero llegó un momento que peca una sola vez, para Dios incumple toda la ley. En Santiago 2, versículo 10, dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todo. Si una persona puede estar guardando todos los mandamientos del Señor, nunca pecando, y antes de morir peca, de pensamiento, ese pecado le condenó su alma, y ahora ella no puede ir al cielo, va al infierno, porque el pecado penalmente se paga con la muerte del alma en el lago de fuego. Y como nosotros nunca jamás podremos evitar pecar, entonces vino Cristo a sustituirnos todo nuestro caminar en este mundo en el aspecto condenatorio y penal. Por eso dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a lo que estaba escrito que Cristo iba a tener que hacer. Estaba profetizado eso, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado su cuerpo, el cuerpo ha sido resucitado, el cuerpo de Cristo, al día tercero conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Esto que está escrito acá son buenas noticias de salvación, se llama Evangelio. Buena noticia de salvación para el alma pecadora. Si yo creo en el resultado de que Cristo haya muerto por mis pecados, ese resultado es la vida eterna para mi alma, yo la hago efectiva, si la creo con fe. Si la pongo en duda o no la creo, voy condenado. Recordemos que la condena al infierno hoy no es por pecar. No. No, los pecados fueron pagados por Cristo en el aspecto penal. Lo que tiene que ver con la condena penal, ser castigados penalmente, todos fueron perdonados aquí en la cruz. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, acerca del perdón penal de los pecados, no el perdón moral. No, porque moralmente vamos a ser condenados aquí en la tierra. Pero penalmente, la condena penal es la muerte del alma. Respecto de la condena penal,
todos perdonados las condenas penales, todos los pecados perdonados penalmente. En Colosenses 2, versículos 13 y 14 leemos: y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, siendo gentiles, porque los judíos se circuncidan el prepucio estando en el pacto antiguo. Como los chilenos no somos judíos, somos gentiles, los colosenses también, y todos los gentiles, en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados contra el alma. O sea, las condenas contra el alma por pecar, todas perdonadas, perdonándoos todos los pecados. Todo pecado que el alma cometa, que le quite la vida, que la condene a la muerte, perdonados en la cruz. Todos, todos los pecados de nuestro caminar en este mundo hasta que nos muramos. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, no siendo judíos, siendo gentiles, os dio vida a Cristo juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Acta de los decretos que exigen la muerte del alma por pecar, anulada. Cuando yo peco ahora, esa acta de los decretos no se puede aplicar sobre mí, haciendo que mi alma quede condenada a la muerte, porque se aplicó sobre Cristo en la cruz, porque sobre Cristo en la cruz estaban todos los pecados que yo cometeré hasta que me muera. Y cuando se aplicaron todas estas actas de los decretos sobre Cristo, para mí quedó anulada el acta de los decretos. No solamente anulada el acta de los decretos, sino que abolida la ley. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado penalmente hablando. Efesios 2.15. Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ley de los mandamientos, abolida. Acta de los decretos condenatorios, anulada. Doblemente salvo, con vida eterna. Puedo matar, robar, fornicar, acostarme con prostitutas, ser un tibio, un fornicario, un borracho, asesino, malvado, y quedo inimputable penalmente. Porque la ley en el aspecto penal quedó abolida, y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Esto es vida eterna, esto es salvación. Esto fue lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Nos vino a sustituir todo nuestro paso, nuestro caminar por este mundo hasta que nos muramos en el aspecto penal y condenatorio. Hemos quedado salvados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un ser humano para irse al infierno? No tiene que hacer nada. Seguir caminando en el camino ancho e irse al infierno. ¿Hay algo que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar el destino de ir al infierno? Nada. Si una persona está caminando aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer para evitar irse al infierno? No tiene que hacer nada, va al infierno. Pero ¿cómo? Yo voy a evitar matar, voy a evitar robar, evitar mentir. Sí, pero ya pecaste ya. Ya no importa que ya no peques más. Tú pecaste dejando el estado de niñez a temprana edad. Tu alma ya quedó condenada. No importa que ya no peques más. Te diriges al infierno. Pecaste ya. Cuando tenías 8, 9 años ya pecaste. Vas condenado al infierno. No importa que tú te portes bien, que guardes santidad, que dejes la tibieza, que tú te pongas fervoroso, que cumplas los mandamientos, que perseveres, que cuides tu supuesta salvación que tú no la tienes porque no has entrado. ¿Cómo vas a perder la salvación que nunca la has tenido? Entonces tú te esperas el infierno. Ahora, ¿qué es lo único que tienes que hacer tú? Hacer tú. Para poder evitar el infierno, tienes que entrar. La entrada está liberada. No hay que pagar para entrar. El precio de la entrada la pagó Cristo en la cruz. Lo que tienes que hacer es entrar. Estás caminando aquí, entra por Cristo. Y cuando entres tú, sellaste eternamente para bien el destino de tu alma. Porque esta puerta, cuando tú entras, se cierra para ti. Ya no puedes revertir el hecho que entras por Cristo. Aquí obtienes la inmortalidad, la vida eterna. Aquí tú matas, robas, fornicas, te acuestas con prostitutas, violas, matas, fornicas, matas, robas, violas, fornicas, matas, robas, violas, y quedas inmortal. Al morir te vas al cielo. ¿Qué tienes que hacer aquí para evitar salir del camino, para evitar salir del camino, para evitar perder la salvación? Nada. No puedes tú revertir tu camino. Tú entraste al camino que va a la vida. Quedaste sellado para siempre con vida eterna. No puedes devolverte, es irreversible. El camino ancho, la persona cuando entra por la puerta ancha, pasa este umbral, aquí sella eternamente para mal el destino de su alma. Porque no puede revertir la situación. Entra a la eternidad en estado de muerte. Y este estado ya es irreversible. Cuando la persona entra por la puerta ancha,
entra a su destino, el destino del camino ancho, a través de la puerta ancha, sella aquí eternamente para mal el destino de su alma, porque no puede revertir este destino. Entra a la eternidad en estado de desamparo eterno, va al infierno, irremediablemente, esperar en el tormento del juicio, y aquí las sentencias se van a aplicar sobre él y va al lago de fuego. Así se pagan penalmente los pecados. O los pagas tú, o tú crees que te los pagó Cristo. Todos, porque tienen que ser penalmente todos pagados. No existe tal cosa como yo los pago un poquito yo y los paga Cristo. Si los pago un poquito tú, igualmente vas al infierno. Cristo experimentó el infierno, el juicio, el lago de fuego en la cruz. En Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, Cristo dijo: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida, mi alma, aquí en el cuerpecito de gestación de María, ¿ya? Y volverla a tomar. En la cruz, Cristo entró en muerte eterna, al salir su alma de su cuerpo, Salmo 22, versículo 1 y 2, y aquí Cristo exclamaba en la eternidad, en estado de muerte eterna: Dios mío, clamo a ti de día, el alma de Cristo. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Tal como un alma tiene que entrar a la eternidad en estado de desamparo eterno, ir al infierno, al juicio ante el gran trono blanco y el lago de fuego, existiendo eternamente, de día y de noche, desamparado, eso fue lo que experimentó Cristo en la cruz. Estaba pagando lo que el alma de nosotros debía pagar por nuestros pecados. Cerca de la hora novena, Cristo exclamó: Elí, Elí, lama sabactani. Eso es Mateo capítulo 27, versículos 45. Mateo 27, versículos 45 y 46. Fueron cargados todos nuestros pecados en nuestro paso por este mundo. Penalmente hablando, en lo que tiene que ver con la condena penal, todos nuestros pecados cargados en Cristo, desde la hora sexta hasta la hora novena, mediodía hasta las 3 de la tarde más o menos, en la cruz. Mateo 27, versículos 45 al 46, desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena, el Padre le quitó el amparo al alma de Cristo, porque estaban nuestros pecados en él. Entonces, se ejecuta la condena a la muerte del alma cuando el alma es separada del Padre. La muerte del cuerpo es cuando el alma se separa del cuerpo. La muerte para el alma es cuando Dios se separa eternamente del alma humana. El alma queda separada eternamente de Dios, viviendo solitaria eternamente. Pierde estar con Dios, pierde la vida. La vida es Dios, ¿ya? Vida es Dios y todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. En Juan 17:3 dijo Cristo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es la vida eterna, conocer, perpetuamente estar con Dios. Dios es la vida. Pero cuando el hombre queda separado eternamente de Dios, pierde la vida. Quedó separado Cristo del Padre, se rompió la comunión, quedó desamparado. Y ahora su cuerpo colapsa, sufre un paro cardiorrespiratorio, su alma sale, se desdobla y entra en la eternidad en estado de desamparo. Ahora tenía que consumar lo que el Padre le había encomendado, poner su vida y volverla a tomar. Y cuando volvió a tomar, ahí supo que estaba todo consumado. Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado. Dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Le dieron el vinagre y ahí exclamó: consumado es, y entregó su espíritu. Ahí nos salvó. Él pagó la muerte eterna que debían pagar nuestras almas, y así nos salvó. Y esto es evangelio. Entonces usted tiene que arrepentirse, cambiar su mente, conformar a la Biblia y creer de todo corazón que ya Cristo le salvó. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice Pablo: nos salvó. ¿Nos salvó ya? De ir al infierno. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que yo merezco. Yo merezco el lago de fuego. Me salvó por misericordia. Y también por gracia. Gracia es recibir lo que yo no merezco. Recibir el cielo, la vida eterna. Inmerecidamente, por gracia. Por eso Efesios 2, versículo 8 y 9, en el texto original. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Los católicos traducen sois salvos, como queriendo decir ahora. No, está mal traducido, le cambiaron el tiempo verbal. Es porque por la gracia de Dios habéis, hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario, habéis ya sido salvados, por medio de la fe. Si tú crees con fe, esta gracia la haces efectiva. Por medio de la fe la haces efectiva. Por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se gloríe. Así que, querido amigo, Cristo ya nos salvó. ¿Qué pasa si yo mato, robo? Ya nos salvó. Pero si yo ahora soy tibio y me vomita la boca, porque Apocalipsis 3:16 dice: por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso no es condenación, eso es una redención manifiesta. ¿Qué pasa si yo no guardo santidad? La santidad es Cristo.
Cuando Cristo entra en mí, yo tengo santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Se cumple perfectamente Hebreos 12:14. Hay tantos pasajes de la Escritura que la persona que no ha creído en Cristo, o que dice que cree pero sin fe, toma esos pasajes y lo convierte a condenación. Ah, pero es que aquí dice esto. La persona que no cree en Cristo tiene mucho de la Biblia para tergiversarlo y convertirlo a condenación. O sea, que él tenga que estar dejando el pecado, dejando la tibieza para él, según él, ser salvo. No, querido amigo, no hay ninguna obra de justicia tuya que Dios te la tome en cuenta, porque estando muerto espiritualmente, para Dios todas tus justicias son trapos de inmundicia. Una vez que la persona entra por Cristo, pasa de muerte a vida, es sellado hasta la redención. Tiene vida eterna, tiene inmortalidad. Por eso que en 2 Timoteo 1:10 dice: pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el espíritu. No porque nosotros morimos espiritualmente. Dios nos hace nacer de nuevo los creyentes. La muerte contra el cuerpo quedó abolida. No, porque todos los cuerpos mueren. Dios tiene promesa de resurrección para vida del cuerpo, pero todos los cuerpos mueren, todos los espíritus mueren. Dios tiene resurrección espiritual para los espíritus. Por eso le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8, os es necesario nacer de nuevo. Todos morimos espiritualmente, me incluyo. Dios nos hace nacer de nuevo. Todos morimos físicamente. Y hay resurrección del cuerpo para vida y resurrección del cuerpo para muerte. Lo que nunca tiene que morir es el alma. Y eso vino a ser Cristo, a impedir que el alma entrara en muerte. Por eso leemos de nuevo 2 Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia, salvación gratuita, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, quedó abolida, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió la muerte de nuestras almas, para que nunca más nuestras almas fueran condenadas a la muerte. Se está hablando de la salvación del alma, no del cuerpo. El alma, todo el tiempo que esté viviendo en el cuerpo, quedó salvada. La salvación del alma, no del cuerpo. El cuerpo muere el cuerpo. También el espíritu. Lo que pasa es que Dios lo hace nacer de nuevo a la persona que cree. Yo un día morí espiritualmente. Y un día yo fui objeto del nuevo nacimiento espiritual. Mi espíritu había muerto, mi espíritu nació de nuevo. Un día yo moriré físicamente, mi cuerpo. Si es que Cristo no viene pronto a las nubes a arrebatar la iglesia, y yo no veré muerte de mi cuerpo, no la veré. Pero si Cristo no viene, mi cuerpo morirá. Pero mi alma nunca morirá. Nunca se ocurrió este decreto, el alma que pecare esa morirá. Nunca morirá mi alma. Mi alma irá viva, con mi espíritu nacido de nuevo, a la eternidad, esperando la redención de mi cuerpo que queda enterrado en la tierra, ¿cierto? En la tierra. Veamos la persona que no entra por Cristo, el incrédulo. Muere espiritualmente como todos. Sigue muerto espiritualmente y su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y Dios lo está llamando. Entrad, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren negros como el carbón, yo los haré blancos como lana. Pero entrad, venid luego antes de que te sorprenda la muerte. Entrad por la puerta estrecha, entrad. La entrada está liberada, tienes que entrar por la fe, creyendo que ya Cristo te salvó. Entonces la persona es indiferente al llamado del Señor, no se arrepiente, no cree en el Evangelio. Él no requiere ser salvo porque él no ha tomado en serio este decreto condenatorio, y esto es muy importante. La salvación del alma parte tomando en serio este decreto condenatorio, tomándolo muy en serio, dándole la importancia que merece este decreto condenatorio, que no hay ninguna otra forma en que el pecado se condene contra el alma sino con la muerte del alma. No hay ninguna otra forma en que el pecado cometido por el alma, no importa que haya sido uno solo, ninguna otra forma en que se condene sino con la muerte del alma, penalmente hablando. Pero la persona es indiferente a este decreto condenatorio y va marchando al infierno pecando, igual que nosotros. Lo que pasa es que nosotros, los pecados nuestros no son condenatorios, no son penales. No se condenan penalmente, me refiero. Se condenaron penalmente aquí y lo creímos con fe, hicimos efectivo el perdón penal. Ahora al pecar, las condenas son de tipo moral, afectan el cuerpo, nuestra vida terrenal. Nunca más nuestra vida en la eternidad. Nuestra existencia en la eternidad. A ellos le afectarán su existencia en la eternidad, porque irán a la muerte eterna. Entonces la persona está siendo llamada por el Señor, está muerta espiritualmente. No quiere reconocerse en su mente que está muerto espiritualmente, porque no convierte su mente en la Biblia. Es decir, no se arrepiente, no hace metanoia, arrepentimiento para salvación. Y la persona viene y ahora le sorprende la muerte de su cuerpo. Hay veces que el umbral de la muerte le llega a las personas a los 15 años,
a los 30, a los 40, a los 60, o las personas mueren en su debido tiempo y se van al infierno. Y aquí le he borrado el nombre del libro de la vida. El nombre del libro de la vida se borra una sola vez. Dice Dios a Moisés: al que pecare contra mí por incredulidad, a mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Cuál es la condena al infierno? La incredulidad. Cristo dijo: el que en él cree, y Cristo está hablando acerca de sí mismo, Cristo dijo: yo les doy vida eterna, Juan 10:28, y en la cruz dijo: consumado es lo que les prometí, la vida eterna, Juan 19:30. Ya nos consumó la vida eterna. Si yo le creo con fe, con todo el corazón, entro. Si lo pongo en duda el objeto, como hacen los evangélicos que dicen: sí, pero tengo que yo hacer esto, tengo que guardar santidad, dejar el pecado, dejar la tibieza, estás objetando la vida eterna, te vas al infierno. Entonces, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuál es la causa? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído que Cristo le dio vida eterna. En Marcos 16:16, Cristo dice: el que no creyera en el Evangelio será condenado. O sea, la causa de ir al infierno es la incredulidad a Cristo y al Evangelio. Por rehusar creer que Cristo nos dio la vida eterna. Eso es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. De Hebreos 10, versículos 26 al 30. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que Cristo nos dio la vida eterna, rehusar creer, ya no hay más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de borde fuego que ha de devorar a los adversarios al conocimiento de la verdad. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento del Evangelio, la palabra de verdad, que Cristo nos dio la vida eterna, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es rehusar creer en el Hijo. Rehusar creer que Cristo nos dio la inmortalidad. Decir que la salvación se obtiene, pero si tú lo obtienes y pecas, pierdes la salvación. O sea que no es vida eterna. Eso es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Decir que de algún modo la salvación se pierde. Porque si tú, cual pámpano, que estás en la vid, tú no permaneces en la vid, entonces tú eres echado al fuego. Cuando Cristo, cual vid, entre los pámpanos, estamos permanentemente en los pámpanos en la vid y la vid es los pámpanos. Se cumple perfectamente Juan 15:4. No es que si tú no comes la carne y no bebes la sangre. Cuando Cristo entra en nosotros, hemos comido la carne y la sangre de Cristo. Está en nosotros Cristo. En 1 Juan 5 dice: y este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, leemos: el que cree en Cristo, Cristo dijo: yo le doy vida eterna, yo le creo, Señor. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, tiene a Cristo, el Espíritu Santo, morando dentro de él. En Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, nacido de nuevo, de que somos hijos de Dios, que tenemos vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Tiene que tener el Espíritu de Cristo sumergido dentro de la persona, el Hijo de Dios en forma invisible. En Romanos 8, versículo 9, al final del versículo 9 dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el Espíritu de Cristo envía a predicar el Evangelio. Ese anuncio que a ellos por creerlo los hizo salvos. Entonces ellos también son enviados. Ellos no son enviados a predicar, ellos predican que Cristo viene pronto, predican el evangelio del arrebatamiento, que es un evangelio que es mentiroso, que es diferente al verdadero evangelio. Son personas que nunca son enviadas por Cristo a predicar el evangelio a los demás, porque no tienen el Espíritu de Cristo. Recordemos que fue Cristo el que envió a sus discípulos a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando Cristo entra en cada uno de los creyentes, Cristo los envía. Recordemos que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, en la iglesia de Antioquía, apartó a Saulo y a Bernabé y los envió a predicar el Evangelio en sus viajes misioneros a Asia Menor, a Europa. Es el Espíritu de Cristo el que envía. En Romanos 10, versículos 14 y 15 dice: ¿y cómo la gente del mundo van a oír el Evangelio? Van a oír este anuncio si no hay quien se los predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién envía a predicar el Evangelio? Cristo, morando internamente dentro del verdadero salvado. ¿Y por qué estas vírgenes insensatas hablan del arrebatamiento, y nunca hablan del Evangelio? Porque no tienen a Cristo. Cristo envía. Las personas que están acá sellaron eternamente para bien el destino de su alma, al entrar por Cristo, estando vivos físicamente.
Las personas que mueren sellan aquí, en el camino ancho, en la puerta ancha, eternamente para mal el destino de su alma, porque el proceso es irreversible. Aquí, cuando se entra por la puerta estrecha, el proceso es irreversible, no se puede revertir, tenemos vida eterna para siempre. ¿Ya? Así que es importante que la persona se arrepienta y que crea en el Evangelio. Y al arrepentirse y creer en el Evangelio, obedece las 2 demandas que Dios da para entrar al nuevo pacto. Y una vez que nosotros entramos al nuevo pacto, aunque fuéramos infieles, Dios permanece fiel al pacto. Si pecamos, matamos, robamos, mentimos, somos infieles, Dios permanece fiel. Porque nosotros obedecimos las 2 demandas, nos arrepentimos y creímos en el Evangelio y entramos al nuevo pacto. Eso es lo que Dios nos pidió. Ya estamos con Él. Y aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel al pacto. Tenemos vida eterna. Cristo nos prometió, si nosotros nos arrepentimos y creemos con fe en el Evangelio, tenemos vida eterna. Entonces, eso nos prometió. Y eso hicimos nosotros, nos arrepentimos y creímos con fe en el Evangelio. Entramos al pacto. Y aunque fuéramos infieles, Dios permanece fiel. En 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito. Respecto a ir al infierno, al juicio, al lago de fuego, todo me es lícito. Yo puedo matar, robar, fornicar, todo me es lícito. Y nunca más voy al infierno, ni al juicio ante el gran trono blanco, ni al lago de fuego. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito judicial y penalmente, mas no todo me edifica. 1 Corintios 10, versículo 23. Los salvados hemos sido libertos de la ley, de la religión. Libertados, libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres. Podemos hacer lo que queramos. Tenemos libertad en Cristo, completa independencia de la ley, completa independencia de las religiones. Las religiones arrastran el engaño a la gente al infierno. Satanás inventó las religiones. Entonces, en obediencia a este principio de restitución de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, mas si hubiere muerte, pagarás alma por alma. El alma de Cristo pagó, en vez de nuestras almas. Lo que ha sido salvo ha sido nuestra alma. El alma ha sido salvada de la muerte. Todo el tiempo que el alma vive en el cuerpo, toda nuestra vida terrenal, es una salvación que significa vida eterna, inmortalidad. No es una salvación que se pierde, como predican los evangélicos. Así que arrepentidos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga. Esta es la salvación tan grande que Cristo consumó en la cruz. Esto es Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. ¿Y qué viene a significar esto para un creyente? Buena noticia de salvación, que mi alma quedó completamente inmortal, imposible de ser condenada por los pecados. ¿Y este anuncio qué viene a significar para un incrédulo, o para uno que cree pero sin fe? Que no son tan buenas noticias, no son tan buenas noticias. Estos son buenas nuevas, porque es nuevo, algo nunca antes oído, y es bueno, que Cristo nos ha dado inmortalidad en la cruz del Calvario, al morir por nuestros pecados. Para un verdadero creyente de fe, son buenas noticias para hacer fiesta, alegría. Para uno que no ha sido creyente con fe, oír el Evangelio es, sí, Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. ¡Buenas noticias de salvación! Sí, sí. Pero hay que dejar la tibieza porque si no te vas al infierno. Pero hay que perseverar porque el que perseverará hasta el fin este será salvo. Mateo 24:13. En Apocalipsis 3:16 dice bien clarito, por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, así que hay que dejar la tibieza porque si no te vas al infierno. En Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nada verá el Señor. Así que si tú no sigues, no tienes santidad, te vas al infierno. Si es que la santidad es Cristo. Sí, pero sí. Es que Cristo murió por nuestros pecados, nos dio la salvación, la vida eterna. Sí, oí. Sí, ya oí ya. Entonces, para un incrédulo o para un creyente exento de fe, porque se puede creer sin fe, que eso es otra forma de no creer. Recordemos, todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre, Romanos 14:23. Recordemos Hebreos 4. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, haber quedado rezagado, no haber entrado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, murió la muerte de nuestras almas, nos salvó el alma, nos salvó, nos dio vida eterna. Son buenas noticias. A nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la buena nueva
por no ir acompañado de fe. No haber sido creído con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón, con el alma, con el 100% del alma, con fe, la persona es justificada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Como dice el original, es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Entonces se puede creer, pero sin fe. Lamentablemente lo que más ocurre en el mundo evangélico y en el mundo católico. Creen, pero sin fe. Creer con fe es creer convencido, plena certeza. Pero creer, pero sin fe, es creer con cierta incerteza, exento de certeza. Sí creo, pero no estoy tan convencido. Así que, porque dice, hay que dejar la tibieza, porque si no te vas al infierno, te vomitaré de la boca. Apocalipsis 3:16. Sí creo, pero tengo incerteza, pero si no persevera, porque Mateo 24:13 dice, más al que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que lo hace depender de las obras todavía. Como no ha creído con fe, ha creído con incerteza. Entonces por eso dice, a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañados de fe. Creyeron, pero sin fe. Eso también es otra forma de no creer y le impide entrar. Para entrar hay que entrar por fe, convencido de que cuando Cristo murió por nuestros pecados nos dio la inmortalidad, la vida eterna. Cristo murió por mis pecados, me salvó. Lo creo con fe y ahí Dios, cuando se entera Él, se da cuenta que yo creí con todo mi corazón, Él me toma desde el camino ancho, me hace entrar por Cristo al camino angosto que va a la vida. Me hace pasar de muerte a vida. Me hace nacer mi espíritu de nuevo. Y ahora que estoy vivo, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Mateo 22:32, ahora viene Cristo a entrar dentro de mí. Y tenemos comunión. El espíritu mío y el espíritu de Dios, teniendo comunión. Y al que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sumergido dentro. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dentro de mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me sustituyó la condena, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz. No desecho la gracia de Dios, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no de obras para que nadie se gloríe. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo, y Cristo no murió por demás. Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí. Y si Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, yo jamás podré morir por los pecados de mí, porque por los pecados de mí murió Cristo. Y nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Y los pecados que yo cometeré en mi paso por esta vida, todos le fueron cargados a Cristo antes de que yo naciese y los empezase a cometer los pecados hasta que me muriese. Esta es una salvación tan grande. Arrepentidos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga.